Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Rafa Muñiz. Buenos días. Desde el próximo lunes todos los españoles podremos visitar a nuestros familiares y amigos o quedar a tomar algo en una terraza. Y esta vez sí, las capitales de Castilla y León y las dos grandes urbes, Madrid y Barcelona, avanzan a la fase 1 de la desescalada. Sanidad les ha permitido pasar de etapa a pesar de que Cataluña ha informado de 635 muertes de golpe, una cifra acumulada de días anteriores y que la comunidad autónoma ha notificado sin dar más explicaciones. Unos datos que inquietan al propio Fernando Simón. Hoy nos han preocupado mucho. Estamos interaccionando con ellos, como digo, estamos tratando de entender cuál es el problema que ha habido en los datos de Cataluña, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña. Sanidad achaca la anomalía de estos datos a una zona concreta de Cataluña, aunque no explica cuál es. Unas cifras que obligan al Ministerio a revisar de nuevo esa tabla periódica del coronavirus. Para que se hagan una idea, Cataluña ha notificado en un solo día más fallecidos que todos los registrados en Galicia desde que comenzó la pandemia. Se lo vamos a ampliar en unos minutos, al igual que les contaremos que mitad de España estará el próximo lunes en fase 2. Quedan fuera varias provincias de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana al completo, que por prudencia no ha querido pasar de fase. Es sábado, es 23 de mayo, hoy se cumplen 70 días del estado de alarma cuya prórroga ha desgastado y de qué manera al gobierno de coalición. Tras pactar con Bildu una derogación íntegra de la reforma laboral, aireando sus diferencias entre los vicepresidentes, la portavoz María Jesús Montero dice que la culpa de lo que ha ocurrido es de los partidos que no apoyaron al gobierno. Durante esta crisis, justamente en estos últimos días, los partidos del gobierno nos hemos sentido solos, porque pareciera que la responsabilidad para preservar la salud de los ciudadanos radicara solamente en el gobierno. Lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición, este partido que ha gobernado durante tantos años, no hubiera dimitido de su responsabilidad. Le respondía Pablo Casado, líder del PP. Ha pactado con Bildu para una prórroga del estado de alarma, traicionando al resto de socios con los que había negociado esa votación parlamentaria, engañando a los ministros de su gobierno y mintiendo a todos los españoles. Hoy Vox, tercer partido en el Congreso, ha convocado manifestaciones contra el gobierno en varios puntos de España. Manifestaciones que se harán en coche para evitar contagios. Con este pretexto vamos a analizar en Matinal cómo se manifiestan los ciudadanos de otros países de Europa. La OMS ha advertido en las últimas horas de que Latinoamérica se ha convertido en el nuevo epicentro del virus. Y más concretamente, Brasil, que está escalando posiciones a un ritmo vertiginoso. El pasado fin de semana, Brasil se convertía en el cuarto país más afectado por el virus, lo contábamos en Matinal. Esta madrugada ha escalado a la segunda posición, solo por detrás de Estados Unidos. Allí en Brasil, la justicia ha difundido esta madrugada un vídeo que compromete directamente al presidente Bolsonaro por interferir supuestamente en la cúpula policial. Se trata de un vídeo del Consejo de Ministros celebrado 2 días antes de que le dimitiera el ministro de Justicia, Sergio Moro, que le acusa a él, a Bolsonaro, de injerencias en el cuerpo policial. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Y punto final. Si no puedo cambiar a la policía, cambio a su jefe. Si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final. Sentencia Bolsonaro en un vídeo explosivo que se ha difundido esta madrugada y que está trufado de insultos y palabrotas por parte del presidente. Argentina ha entrado este sábado en suspensión de pagos. Es el 9º de su historia, aunque se trata de un default técnico suave, porque Alberto Fernández tiene todavía 10 días más para negociar con los acreedores el impago de los más de 500 millones de dólares de deuda emitida por el anterior presidente, el conservador Mauricio Macri. Y el sábado nos deja también una disculpa, la del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Por decir que los afroamericanos que están pensando en votar a Donald Trump en vez de votarle a él no son negros. Biden ha rectificado, asegurando que no debería haber sido tan arrogante.
Así se presenta este sábado, en el que también será noticia el tiempo. Hoy, con temperaturas superiores a los 35 grados en bastantes puntos de España. Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días, Rafa. De hecho, se va a llegar a los 38 grados en Sevilla, valores muy altos también en Canarias, donde se ha activado el aviso por altas temperaturas. Mucho calor en toda Andalucía, en el área mediterránea y en el interior peninsular, donde el termómetro va a superar los 30 grados. Puede llover al final del día en el Cantábrico, Alto Ebro y Navarra, pero van a ser lluvias puntuales y escasas. Y atención, porque se ha activado el aviso por fenómenos costeros en el litoral de Ampurdán, en Girona, donde se esperan fuertes rachas de viento. Gracias, Almudena. Fin de semana de calor y de Bundesliga otra vez. Marta Casasola. Muy buena, segunda jornada de la Bundesliga después del parón, una jornada que ya está en marcha tras la victoria de ayer del Hertha frente al Unión Berlín. Esta tarde, turno de los equipos que comandan la clasificación con los partidos del Bayern de Múnich y del Borussia de Dortmund. Mientras tanto, aquí en España continúan las negociaciones y las conversaciones entre la Liga y la AFE. Jugadores y entrenadores reclaman más tiempo de preparación y quieren tener 2 semanas de entrenamientos grupales en vez de una. La decisión final la va a tomar Sanidad. Y un nombre propio, el de Aritz Aduriz, el delantero del Athletic Club de Bilbao, que tras anunciar su retirada y con 172 goles marcados con su camiseta roja y blanca, ha dicho adiós en San Mamés. Lo hacía ayer, acompañado de su mujer, también de sus 2 hijas y, por supuesto, con todos sus compañeros y los técnicos del club. En la técnica están David Nieto y Carlos Ródenas, Enrique García en la producción. 1 minuto y vamos con todo. Vale, tranquila, respira conmigo. Hablamos todo el tiempo que tú necesites. Ha tomado usted una decisión muy valiente. Durante el confinamiento, el 016-112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. La pasión por el deporte ni se crea ni se destruye. Es un honor para Carrusel Deportivo poder viajar ahora mismo a Brasil para hablar con un ganador de 11 carreras. Simplemente se transforma. 41 podiums y un piloto brillante que defendió el rojo con mucho honor. Felipe Massa bendice el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari en Carrusel Deportivo. Brasil, Felipe Massa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, fue un placer estar aquí con todos. Con tu experiencia, ¿crees que Carlos Sainz algún día puede ser campeón del mundo con Ferrari? Yo pienso que sí, yo pienso que va a depender de Carlos. Cadena SER. Es un piloto que es muy inteligente, ¿no? Un gran equipo. Como talento, como capacidad, Carlos tiene. Jugando siempre para ti. Matinal Cadena SER. Los 2 grandes núcleos urbanos de nuestro país pasan de fase a partir del próximo lunes, Madrid y Barcelona. Y esta última lo hace después de que su comunidad, Cataluña, haya presentado unos datos preocupantes según las autoridades sanitarias. La comunidad ha informado de 635 muertes por coronavirus que no se conocían hasta ahora. No son muertes que se hayan registrado en un solo día, sino que es un acumulado de días atrás. Un traspapelado de datos en plena desescalada que tiene que estudiar ahora el Ministerio. María Manjabacas. Simón advierte, si no se resuelven las incongruencias de notificación de los últimos días, habrá que revisar su escenario. No es baladí que el Gobierno no sepa lo que está ocurriendo en Cataluña en una zona concreta. Nos preocupa, porque si está pasando en una zona concreta, podría pasar en otras. En todo caso, si no se soluciona este problema en los próximos días, pues yo entiendo que al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y las negociaciones que sea necesario para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes, sino de todos los españoles. Por 6º día consecutivo, la cifra de fallecidos ha bajado por debajo de los 100, 56 en las últimas horas y 446 nuevos casos notificados. La tendencia es buena, no hay paso atrás. Si seguimos con los cuidados adecuados en los cambios de fases, en poco tiempo, decía Simón, tendremos al virus controlado. El gobierno catalán, que ya tuvo problemas para dar a conocer los datos el jueves, ha negado malas prácticas a la hora de comunicar estos nuevos casos. Radio Barcelona, Susana Ruiz. Salud ha emitido un comunicado en el que hace constar que Cataluña publica cada día los datos de casos positivos, sospechosos y defunciones, entre otros, y que estos datos muestran que la evolución es la esperada. El departamento envía al Ministerio los datos que éste le solicita. La Generalitat sostiene que no hay ninguna zona de Cataluña donde las cifras indiquen que la epidemia esté evolucionando a peor. Salud ignora a qué zona se refiere Fernando Simón, porque el Ministerio no les ha trasladado ninguna observación en este sentido. Ni siquiera, añade el comunicado,
Sánchez-Feijó en la bilateral que celebraron el jueves por la noche. La Generalitat considera que si el Ministerio cree que hay problemas en una zona concreta, debería haberlo comunicado en esa reunión. Y todo esto lo hemos conocido el mismo día que Barcelona cambia de fase. También lo harán los otros territorios que seguían en la fase 0, como las capitales de provincia de Castilla y León o la Comunidad de Madrid, cuya presidenta ha suavizado el tono mostrado en anteriores semanas. Isabel Díaz Ayuso ha pasado de decir que el gobierno amordazaba a los madrileños a ver este cambio de fase como algo muy positivo, y parece que ha puesto el freno a una idea que ellos mismos habían deslizado a lo largo de esta semana, la posibilidad de pedir pasar a la fase 2 sin cumplir los 14 días que marca Sanidad para cambiar de etapa. No vamos a solicitar por ahora este pase a la fase 2. Nosotros somos los primeros que estamos comprometidos con la cautela, con la responsabilidad y con ir probando esta primera fase para ver si todos los ciudadanos siguen las indicaciones que les hemos transmitido. No tenemos ninguna prisa porque no queremos dar pasos en falso. Madrid, que por cierto reabrirá a partir del lunes sus grandes parques como el Retiro o la Casa de Campo para hacer deporte o pasear. Matinal Cadena SER. Con estos cambios, el 53% de los españoles estará en la fase 1 a comienzos de semana. El resto estrenarán en su mayoría la tan ansiada fase 2. Con Mariola Lurido repasamos cómo queda el mapa de la desescalada en España. Último fin de semana en fase 0 para Madrid, Barcelona y las 9 capitales de Castilla y León. 25 millones de españoles vivirán el lunes en la fase 1. Podrán tomar algo en una terraza, visitar a la familia o quedar con amigos, hasta 10. Son en total 21 provincias. La de mayor población y cuya desescalada generó más polémica, Madrid. El ministro Illa considera que está preparada una semana después de sus carencias en la atención primaria para la detección precoz. Cumple con todos los requisitos a juicio de los técnicos para progresar a fase 1 y no ha influido ninguna otra razón que las estrictamente técnicas. En fase 1 se mantiene todavía la Comunidad Valenciana, donde ha habido un rebrote de casos, y Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha. Sanidad ha considerado que Granada y Málaga no deben avanzar y deben cumplir las 2 semanas de la fase 1 a pesar de las protestas del gobierno andaluz. El lunes pasarán a fase 2 29 provincias de 11 comunidades autónomas. Son 22 millones de españoles que verán más aliviado el confinamiento. Podrán ir a la piscina o a la playa, reabrirán los centros comerciales, bares y restaurantes podrán servir en las mesas de interior, además de las terrazas, y se podrán celebrar bodas con hasta 100 invitados. En la fase 2, lo apuntaba Mariola, podremos darnos los primeros chapuzones en la playa o en la piscina, aunque tendrá que ser con cita previa y guardando la distancia de seguridad. No solo en la arena, también en el agua. Es una de las medidas que detalló anoche en la SER el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Informa Carlos Sevilla. Las playas este verano van a tener un aforo limitado, los usuarios tendrán que mantener una distancia de seguridad, tanto en la arena como en el agua, las familias y grupos de amigos no podrán superar un determinado número de personas y se separarán con elementos en la arena los espacios de uso, como las zonas de hamacas o las instalaciones deportivas. Son algunas de las medidas que incluye el protocolo sanitario para la apertura de las playas, elaborado por el Instituto para la Calidad Turística Española. Su presidente, Miguel Mirones, estuvo anoche en Hora 25 de los negocios. Todos paseábamos por la playa y buscábamos un hueco, a veces muy justo, para colocarnos, y ahora pues hay que aumentar esa distancia que en muchas islas playas españolas pues no era la imagen habitual. El protocolo ha sido consensuado con las comunidades autónomas y ayuntamientos, que se encargarán de aplicarlo, y se enviará al Ministerio de Sanidad para que lo convalide en los próximos días. En la fase 2 también se permite la vuelta al colegio, aunque es una competencia que recae en las comunidades autónomas. La mayoría cree que solo debería volver a las aulas aquellos alumnos que se presenten este año a la selectividad. Adela Molina. La desescalada diseñada por el Gobierno permite la vuelta a clase a partir de la fase 2, aunque la asistencia es voluntaria para los alumnos y se seguirá con la enseñanza a distancia. Se pueden reabrir las aulas de infantil, aunque la mayoría de comunidades ha decidido no hacerlo porque creen que no se pueden garantizar las medidas de seguridad con niños tan pequeños, y también las de los alumnos que terminan etapa en ESO, bachillerato y FP, a los que se ha acordado dar prioridad. En Euskadi y La Rioja se preparan ya para la vuelta a clase el lunes y el martes, también Murcia, Galicia y Asturias para los alumnos que acaban etapa. Hay autonomías como Andalucía o Castilla y León, sin embargo, que han decidido que nadie volverá a clase hasta el curso que viene. Cataluña ha pospuesto la vuelta hasta el 1 de junio, aunque haya zonas que alcancen antes la fase 2. Por la misma fecha ha optado Navarra, que solo permitirá el regreso a los alumnos de bachillerato para preparar la EBAU. Metidos ya de lleno en la desescalada, vuelve a repuntar el número de trayectos que realizamos los españoles.
Ahora mismo, según datos del Gobierno publicados anoche, aquellos territorios que ya han pasado la fase 1 han incrementado cerca de un 60% sus viajes dentro de la provincia durante los fines de semana. Jordi Fábrega. El pase de las primeras provincias a la fase 1 ha tenido su correlación en un incremento notable de la movilidad. Los datos del Ministerio de Transportes dicen que de lunes a viernes los movimientos se incrementaron un 24% y que los fines de semana el crecimiento es mayor, del 57%. Hay zonas como Murcia o La Rioja donde los movimientos son ya un 70% de lo habitual antes del confinamiento. Lógicamente hay más movimientos en las regiones que pasaron a fase 1, pero hay un dato que se repite en todas las zonas, independientemente de la fase en la que esté el territorio. Lo que más crece son los trayectos de menos de 2 kilómetros, que son ya el 80% respecto al estado pre-coronavirus. Gracias, Jordi. No es casualidad que el Gobierno haya hecho coincidir la rueda de prensa del ministro de Sanidad para informar sobre la desescalada con la de la portavoz del Gobierno, a la que los periodistas iban a preguntar seguro sobre el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral. Montero ha justificado ese acuerdo y ha repartido culpas entre PP y los socios de investidura que no apoyaron al Gobierno en el estado de alarma. Reparten culpas en un asunto en el que se han metido ellos solos. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, descargaba María Jesús Montero la responsabilidad en los partidos que no votaron a favor del decreto de alarma, repartiendo culpas entre el PP y, de forma velada, Esquerra Republicana. Los partidos del Gobierno nos hemos sentido solos. Lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición no hubiera dimitido de su responsabilidad. También que las fuerzas que se consideran progresistas no hubieran entrado en una dinámica de negociación imposible. Justificaba Montero el acuerdo con Bildu en la necesidad de amarrar los apoyos. Sin embargo, el Gobierno ya tenía el sí de Ciudadanos y del PNV, que garantizaba la prórroga antes de cerrar el acuerdo con Bildu. La portavoz no aclaraba si la posición oficial del Gobierno es la de derogar toda la reforma laboral, rebajando a una cuestión de sensibilidades las discrepancias públicas entre Iglesias y Calviño. Solo le puedo decir que este Gobierno está plenamente comprometido en su totalidad, todos los ministros, ministras, vicepresidentes, en el cumplimiento de ese acuerdo programático. Puede haber distintas sensibilidades, pero este es un Gobierno en el que vamos todos a una. Respalda Montero, eso sí, la rectificación que el PSOE lanzó el miércoles tras firmar el acuerdo, insistiendo en que todas las cuestiones laborales se resolverán en el marco del diálogo social. Entre los varones socialistas más beligerantes con el acuerdo con Bildu está el castellano-manchego García Paje. Los que han hecho de su actitud política un desprecio permanente a la vida no son válidos para hablar de salvar vidas. No se puede admitir la extorsión política para salvar vidas, de ninguna de las maneras. Hemos llegado así a las 7:18, las 6:10.